mi pregunta es sobre San Juan Bautista, ¿no? Sí. En realidad aquí en Cusco el día 24 es feriado, pero es porque se celebra el Día del Campesino. Sin embargo, pues aquí cuando llegan los dominicos y los franciscanos, también ellos celebran como el aniversario de las provincias. Solo que yo he notado que de San Juan Bautista se habla muy poquito, ¿no? Entonces, quería que me pueda hacer una pequeña recapitulación, porque en realidad yo sé que San Juan Bautista tiene a Zacarías, etcétera, pero no lo ubico mucho en el espacio-tiempo, ¿no? O sea, si Jesucristo nace, ejemplo, el año cero, no estoy muy seguro en qué momento nace San Juan Bautista, ¿no? Eso, Bueno, padre. San Juan Bautista, según el anuncio del ángel Gabriel, el ángel Gabriel le dijo: tu prima Isabel ya concibió y lleva por su sexto mes. Se calcula que San Juan el Bautista nació 6 meses antes que nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En cuanto a nacimiento. Entonces son contemporáneos, pero San Juan el Bautista, al ser el precursor, es el precursor, pero no es el más grande. El más grande es es el que iba a anunciar al que iba a venir, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, San Juan el Bautista lo precede en el nacimiento a nuestro Señor Jesucristo para allanarle el camino luego, ¿no? Y bueno, y Cristo nos dice que Él es el Elías, el profeta Elías que iba a venir, ¿no? Bueno, vino en la figura de... Obviamente que San Juan el Bautista y Elías, en cuanto a personas, son dos personas distintas, pero San Juan el Bautista era el que venía con el poder de Elías para poder anunciar la conversión antes de la venida de Jesucristo, para poder ablandar los corazones de los hombres, ¿no? Para que puedan realmente recibirlo al Mesías. Es un poco así. Y padre, en la Biblia se es una afirmación bastante fuerte, yo diría, ¿no? Porque se afirma que Él está lleno del Espíritu Santo. ¿Eso se refiere o da una señal de que pudo haber tenido quizá no en el mismo grado, ¿no? Pero de manera similar a lo que es la Inmaculada Concepción? ¿Se puede pensar Bueno, eso? dicen, ahora no me acuerdo quién lo dice, pero dicen que San Juan el Bautista fue limpio del pecado original en el vientre materno, que nació con el pecado, pero por ejemplo cuando cuando Isabel dijo: el niño saltó de alegría en mi seno, cuando ya llena del Espíritu Santo, ¿no? Lo que muchos interpretan es que San Juan el Bautista en ese momento fue purificado del pecado original, ¿no? Por justamente como un niño que no tiene uso de razón puede saltar de alegría. Es porque en ese momento el mismo Espíritu Santo envolvió tanto a Isabel como a Juan el Bautista. Entonces, en ese sentido, no es lo mismo que la Virgen, que directamente fue preservada, pero sí en el vientre materno fue limpio del pecado original. Entonces, padre, eso sostiene la afirmación que hace después Jesús cuando le dice que no ha nacido hombre más grande que él. Bueno, ahí hay discusión, porque por ejemplo hay discusión entre los teólogos porque San José dicen que es más grande que él, ¿no? San José como en cuanto padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Lo que dicen es que muchos dicen que ahí lo que se refiere es una de dos, que sí, que no ha nacido hombre más grande que él de modo objetivo, porque justamente fue purificado en el vientre materno. Y digamos, yo creo que una cosa no quita la otra, ¿no? Que San José, tranquilamente, al haber sido el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, puede conservar ese puesto, ¿no? Después de la Virgen María, pero bueno, lo conserva por ser el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo es cierto que en cuanto ser humano fueron dos los privilegiados. Uno, digamos, la Virgen María, que fue preservada, y después San Juan Bautista, que nació con pecado original pero fue limpio en el vientre materno. Entonces, en ese sentido, yo
me quedo con los teólogos que dicen que es el hombre más grande en ese sentido, ¿no? Pero otros dicen que con San Juan el Bautista termina, cuando Cristo dice, por ejemplo, el más pequeño en el reino de los cielos es superior a él. Lo que está diciendo en concreto es, bueno, San Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. En cambio, con Cristo empieza la nueva alianza y empiezan los mártires, los santos. También, eso también se interpreta así, ¿no? Sí, San Agustín justamente hace una mención, estaba leyendo uno de los sermones mientras esperaba, él decía, San Juan Bautista es la voz, pero Cristo es la palabra. La voz no es ruido si no está la palabra, ¿no? Y también lo decía algo así, en base a esto de que el Bautista aparece en el límite, ¿no? Aparece en el límite porque nace de padres ancianos y cumple su misión profética incluso desde el vientre porque reconoce al Mesías, ¿no? Cuando menciona en el Evangelio que la criatura salta, ¿no? Entonces, a mí me pareció bastante bonito lo que dice San Agustín sobre el Bautista. Sí, sí, correcto, correcto. Hay un sacerdote que comenta lo de San Agustín, el padre Roger Landry, acá en Estados Unidos, y dice que, bueno, así como el micrófono, este micrófono que tengo acá, por ejemplo, el micrófono no es mi voz, pero es aquello que transmite mi voz. Bueno, de la misma manera, San Juan el Bautista sería, en las palabras de San Agustín, aunque San Agustín no conoció el micrófono, pero San Juan el Bautista sería como el micrófono de Jesucristo, ¿no? Cristo es la palabra, claro. Y San Juan el Bautista es aquel que hace pasar la palabra a todos los hombres. Padre, esa afirmación de la voz que clama en el desierto, ¿es una profecía? ¿Está en el Antiguo Testamento o me estoy equivocando? Sí, se refiere a la profecía del profeta Isaías. Es el profeta Isaías que dice, una voz que clama en el desierto, allanen los senderos del Señor, o allanad sus caminos, ¿no? Es como que San Juan el Bautista se la aplica a sí mismo, o sea, como que él es la voz que clama en el desierto, la voz de aquel que ha de venir, ¿no? Padre, ¿por qué en el desierto? Eso es lo que no me queda muy claro. Bueno, hay varias cosas ahí, pero por ejemplo el desierto hace referencia a la situación de pecado en la cual vivía el hombre antes. Como que, por ejemplo, antes de la venida de nuestro Señor, porque por ejemplo el desierto, cuando los israelitas estuvieron 40 años en el desierto, ahí se ve como un paso del estado de pecado al estado de la gracia, a la tierra prometida, ¿no? Bueno, la voz que clama en el desierto es, bueno, el pueblo está yendo hacia la conversión, está yendo hacia la tierra prometida, que la tierra prometida es la tierra en realidad donde van a ser el Mesías, que es el que trae la verdadera gracia divina, ¿no? Entonces, bueno, la voz que clama en el desierto es la voz que clama en ese paso, el paso de la conversión a la vida de la gracia, ¿no? Eso es un poco lo que muchos interpretan. Ya, padre. Y este tema, esta pregunta, si San Juan Bautista ya, obviamente, ¿no? Porque si nació sin pecado original, ¿no? Por lo que ya indicó, si él ya sabía que iba a venir Jesús, ¿por qué no lo convocaron? Vamos a poner esa palabra aunque suena un poco raro. ¿Por qué no lo convocaron como uno de los apóstoles? ¿San Juan el Bautista? Sí. Bueno, eso es una decisión de Jesucristo. Cristo no necesariamente no eligió a la Virgen María para ser sacerdotisa, ni tampoco eligió a San José como un apóstol, ¿no? Porque murió antes también. Digamos que no depende de la dignidad que uno tenga, ni tampoco de la santidad, depende de una elección gratuita de parte, es como dice Cristo, ¿no? No los he elegido yo a ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo, refiriéndose a Judas, ¿no? Digamos que no es un criterio para elegir a alguien como apóstol, el criterio no es, bueno, a ver,
era el precursor, esto y lo otro, no. Digamos que el criterio es, por decirlo así, que Cristo quería con los instrumentos más frágiles hacer mostrar el poder de Dios. Si se elegía, por ejemplo, a los doctores de la ley, a los fariseos, si se elegía, bueno, Pablo era fariseo, de hecho, se eligió un fariseo, pero digo, Nicodemo también. Pero si se elegía a toda gente de alto nivel, aunque eran hipócritas, ¿no? Pero a gente de alto nivel, y bueno, todo el mundo hubiese dicho, claro, bueno, se eligió a la mejor gente. En realidad se eligió a hombres sin instrucción, como dice el mismo Hecho de los Apóstoles. Porque realmente de esa manera, como dice San Pablo, ¿no? El poder de Cristo triunfa en la debilidad, ¿no? Más que nada es eso. Ya, padre. Y finalmente, el tema del martirio de San Juan Bautista, bueno, el motivo es justamente porque se opone al pecado de Herodes, ¿no? Pero, ¿tiene alguna, no sé, usted quizá ha leído, ¿tiene algún significado el hecho de que el martirio haya sido cortándole la cabeza? ¿O era la usanza de aquel momento? Más bien dicho, algunos mártires murieron despellejados, otros murieron decapitados y otros murieron a flechazos, ¿no? Y otros también de otras maneras. No sé si tiene un significado particular eso, pero realmente, bueno, fue el modo como lo mataron, ¿no? Ahora, no he leído nada que diga que tiene un significado particular, habría que averiguarlo, pero, por ejemplo, yo sé que los romanos, a los que eran ciudadanos, los decapitaban. Y los decapitaban porque era una muerte rápida, una muerte sin dolor. Es como que caía el hachazo y ya con eso ya está, ¿no? En cambio, a los no romanos los crucificaban, que era una muerte horrible, era una muerte que, inclusive, muerte por asfixia que podía durar horas, días, ¿no? En el sentido, era como que a los romanos les ahorraban dolor, a San Pablo de hecho lo decapitaron. En cambio, a los no romanos podían crucificarlo. Creo que yo lo que interpreto con la decapitación, una de dos, o podía ser la costumbre de Herodes mismo, o podía ser lo que habría que decir acá, una misericordia que le hizo Herodes, ¿no? Que dijo, bueno, a ver, no lo torturen, porque Herodes lo apreciaba, ya que hay que matarlo, bueno, no lo torturen, directamente decapítenlo, que es más rápido, ¿no? Eso es una interpretación mía, acordándome de por qué los romanos aplicaban la decapitación a unos y la crucifixión a otros, ¿no? Como que el ciudadano romano no era digno de ser crucificado porque era un ciudadano romano, no había que hacerlo sufrir. En cambio, sí había que hacer sufrir a los que no eran romanos porque no tenían la misma dignidad, ¿no? Ni hablar los esclavos, ni hablar, o sea, era como que de acuerdo al escalón donde estabas, te aplicaban una muerte o la otra, ¿no? Sí. Y padre, San Juan Bautista va al desierto desde niño. Creo que lo leí por algún lado, no recuerdo. Sí, digamos, lo que dice la escritura es que cuando empieza a crecer, se entiende que es desde adolescente, cuando empieza a crecer ya va al desierto para poder prepararse para su misión, ¿no? Ya, padre, eso es todo entonces. Quería saber un poco más de Bueno, Jaro, ha sido un gusto tenerte acá después de mucho tiempo, así que Dios te bendiga. Sí. Hasta luego. Gracias, Y padre. bueno, muchas Cuídese. bendiciones. Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado.
La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.